Hola, don Luis. Hola, buenas tardes, bienvenido a la Agencia de Sostenibilidad. Adelante, señor. Muchas gracias. Te invitamos a este capítulo del podcast de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo podcast de energía que nos une, nuestra serie en que queremos mostrarles un poco lo que hacemos desde la Agencia de Sostenibilidad Energética, desde sus diferentes líneas, sus áreas. Y hoy día queremos conversar de un tema muy interesante que yo sé que a mucha gente le apasiona, que son las energías renovables. Y también yo creo que hay mucha gente que quiere conocer un poquito más acerca de lo que son las energías renovables. Se habla mucho quizás, pensamos en grandes plantas, pero también están mucho más cerca de lo que uno cree. Hay muchas familias hoy día que están siendo beneficiadas por estas energías. Y queremos hoy día conversar un poquito más acerca de eso y tenemos para ello con nosotros a Claudio Pérez, que es el jefe del área de energías renovables de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? Hola, súper bien, encantado de haber venido a este podcast. ¿Y tú cómo estás? ¿Todo bien? También con hartas ganas de conocer más acerca de las energías renovables, así que vamos a empezar con la primera pregunta. Para empezar, yo creo que lo mejor es que nos cuentes un poco qué es y qué hace la línea de energías renovables de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Súper, gracias, Roberto. Mira, la línea del área en realidad de ejecución de energía renovable, nosotros nos dedicamos principalmente a ejecutar proyectos que levantamos una cartera de proyectos también, que de alguna forma nosotros visitamos y hacemos una factibilidad técnica de distintos tipos de proyectos. Proyectos como el programa Casa Solar, que es el proyecto más grande que tenemos, digamos, dentro del área, donde instalamos algo así como 2.800 proyectos ya, y vamos a terminar instalando 4.800 de aquí hasta fin de año. Y también tenemos otros proyectos que también hacemos como esta asociación, que tienen que ver con proyectos termosolares, que también son energías renovables, ya que son para calentar agua, y puedo explicar un poco más. Y también tenemos proyectos de normalización eléctrica, otros proyectos en jardines infantiles que instalamos paneles fotovoltaicos en escuelas, en liceos técnicos, donde los mismos estudiantes pueden tener acceso a saber cómo funcionan las energías renovables en su colegio. Son liceos técnicos profesionales, eléctricos, entonces aprenden un poco también, hay algo de educación dentro de ese proyecto. Perfecto. Hemos hablado de energías renovables. Hoy día nos están viendo personas a lo mejor que van conduciendo, están en su casa, niños. Tú eres papá, también tienes un hijo. ¿Cómo? Yo sé que a la gente le interesa mucho este tema. Entonces, ¿cómo le contamos en fácil a lo mejor qué es la energía renovable? ¿Cuál es la diferencia a lo mejor con la eficiencia energética? ¿O qué es la energía renovable? Ya, voy a intentar hacerlo fácil. La energía renovable, como lo dice el nombre, viene de que una energía se pueda renovar y sea como en una escala humana inagotable, ¿ya? Y la fuente primaria de donde viene esa energía es renovable, es decir, el sol, porque el sol de alguna forma es inagotable, siempre va a estar el sol. El viento también es una energía renovable, el agua, los ríos, todo eso también es una energía renovable. Es la energía primaria con la cual yo puedo convertir en otro tipo de energía. Y en este caso, por ejemplo, el sol lo convertimos en energía eléctrica a través de los paneles fotovoltaicos. El sol también lo podríamos convertir en agua caliente en los termosolares, por ejemplo. El viento también se ocupa mucho para convertir en energía eléctrica, y así todas las fuentes de energía inagotables en la escala humana podrían decirse que son energías renovables. Perfecto. Y pensando en cómo estamos acá en Chile hoy día, específicamente en el ámbito de los techos solares hoy día, que es algo que estamos haciendo hace tiempo en la agencia, ¿cómo dirías tú que nos vemos como país respecto del resto de la región, quizás, o de otros países similares, en términos del avance o de cuánto hemos logrado instalar hasta el momento? Sí, contar que efectivamente Chile es una potencia casi, yo diría que, bueno, a nivel sudamericano es muy alto el nivel de penetración de la energía renovable en Chile, tanto más que nada en las grandes plantas, ¿cierto? En pequeñas plantas yo diría que también somos un actor importante a nivel latinoamericano y hasta mundial, precisamente porque se han realizado muchos programas de fomento del Estado que han hecho madurar el mercado, han hecho que los proyectos se implementen. Hay una ley que ha hecho que uno pueda vender su energía a la red, entre otras cosas. Entonces, de alguna u otra forma, eso acelera que el mercado por sí solo
pueda llevar a cabo estos proyectos. Y en particular, dentro de lo que nosotros hacemos, lo que hemos logrado como convertir es que en 10 años de ley, digamos, de generación distribuida, habían algo así como 5.000 casas instaladas en 10 años, y nosotros en 2 años vamos a instalar casi la misma 5.000 en el programa Casa Solar en particular. Entonces, de alguna u otra forma, hemos acelerado considerablemente lo que existía en Chile respecto a la instalación de paneles solares fotovoltaicos para las familias. Perfecto. Y acá interactúan distintos actores para poder hacer este programa, ¿verdad? Tenemos al Estado por un lado, tenemos a la agencia, tenemos implementadores, tenemos unos beneficiarios que finalmente se benefician de este tema. ¿Cómo funciona esa cadena para poder llevar a cabo estos proyectos? Sí, efectivamente aquí hay una cadena bastante importante. También hay una distribuidora eléctrica, ¿cierto?, que a quien uno le vende la energía. Bueno, el actor principal acá es la familia, el beneficiario. Ya quien es el que postula un programa tiene un subsidio, ¿cierto?, asociado, que es un porcentaje. Ya en general lo hemos realizado así, y ellos postulan y se adjudican, ¿cierto?, este beneficio, que es que nosotros gestionemos la implementación de un proyecto fotovoltaico en su casa. Entonces, los actores principales acá está la industria, ¿cierto?, que tenemos que tener un mercado que implemente estos proyectos, tenemos que tener beneficiarios que estén interesados y que realmente les interese contribuir al planeta, porque de alguna u otra forma esto lo que hace es dejar de consumir de la red que viene contaminada, por decirlo así, y consumes con tu propia energía que viene totalmente limpia desde el sol. Perfecto. ¿Cuáles son los principales desafíos que se han encontrado a la hora de implementar los proyectos? ¿Qué nos falta a lo mejor para que este mercado crezca más o se desarrolle de mejor manera y los proyectos efectivamente se puedan implementar con mayor facilidad en los distintos territorios? Sí, yo diría que hay hartos desafíos que tienen que ver con mano de obra calificada que pueda de alguna forma aprender de este tipo de proyectos, porque hoy, por ejemplo, no existe, si uno lo ve como una carrera de formación, por decirlo así, existe la ingeniería eléctrica, o lo más parecido a los proyectos fotovoltaicos quizás. Pero los proyectos fotovoltaicos efectivamente tienen como un aprendizaje distinto que no está como formalmente, digamos. Hay algunas carreras que hoy se están dedicando a esto, que es técnico de energía renovable, qué sé yo, pero yo diría que una de las cosas más importantes como para masificar aún más la instalación de estos sistemas es el capital humano que implementa estos proyectos, que se puede ampliar mucho más. Y ahí creo que hay un desafío importante para que podamos implementar de mejor manera los proyectos. Hay otros temas, lógicamente, que tienen que ver con regulación, para acelerar de alguna u otra forma algunos procesos que tienen que ver con las conexiones, con la distribuidora eléctrica y otros temas relacionados, pero diría yo que por ahí puede estar como el principal desafío nacional para que esto se masifique aún más. Perfecto. Estamos hablando mucho en este momento, yo creo, más bien de Casa Solar, que es uno de los programas importantes que ustedes tienen, pero cuéntanos un poco cuáles son los programas que tiene el área de energías renovables de la agencia hoy día en marcha y en qué consisten un poquito más en detalle. Ya. Voy a hablar de los otros programas, pero ya hablé harto sobre Casa Solar. Bueno, hay un programa de escuelas rurales donde vamos a instalar sistemas solares térmicos y proyectos de normalización eléctrica, que principalmente lo que busca el de normalización ayudar, ¿cierto?, a estas escuelas que son, digamos, muy aisladas, no las principales ciudades ni mucho menos, están más aisladas, son escuelas de dos salas, por ejemplo, y que generalmente tienen muchos problemas eléctricos. Que se corta la electricidad cuando van a prender el microondas porque tienen muy bajo el empalme, o cosas como, que tienen que ver con que está lleno de agua en los tableros, entonces hay un riesgo de electrocución de los niños. Entonces todo ese tipo de cosas, y la iluminación también que tiene que ver, lo vamos a ver con el tema de normalización. Tema de termos solares, que también en escuelas rurales, que también vamos a apoyar ahí a la comunidad en tener agua caliente. Hay escuelas que se ocupan hasta para ir a bañarse a esa escuela, o lo ocupan en muchos lugares rurales, estas escuelas para eso, para acopio, los mismos temas de los incendios. Se ocuparon muchas escuelas para que pudieran estar ahí algunas familias afectadas, entre otras variables. Entonces son escuelas que nosotros apoyamos socialmente muy, muy fuerte. Y también hay otros proyectos como el Fondo de Acceso a la Energía, que son otras instituciones
que son sin fines de lucro. Por ejemplo, un caso emblemático son como bomberos, por ejemplo, que apoyan a la comunidad y que no están a afecto como una empresa, ni mucho menos no lucran, y de alguna forma a ellos se le pueden optar a algunos beneficios que pueden ser energía fotovoltaica o termosolar, por ejemplo. ¿Ya? Perfecto. ¿En qué lugar están ubicados los proyectos de las escuelas de normalización y de termosolares en este próximo etapa de implementación? Sí, las escuelas rurales están ubicadas principalmente en la región de la Araucanía y en la región de Coquimbo. Esas son las dos regiones que se les dio de alguna forma prioridad para que se instalaran estos proyectos, y es como una forma dentro de un piloto mucho más grande que son una escuela a nivel nacional, pero la de normalización y termosolares están asociados principalmente a estas dos regiones. Sí. Pero es importante el trabajo, porque en el fondo estamos hablando de temas como bien de vanguardia, que son los paneles solares, los sistemas fotovoltaicos, pero además estamos yendo a escuelas que tienen necesidades mucho más básicas y además, como bien decías tú, tienen riesgos de electrocución, de incendio, quizás por malas instalaciones o por instalaciones que por temas de recursos quizás no han sido mantenidas adecuadamente, y un poco se están haciendo cargo de este tema ustedes. Así es, nosotros tenemos harta ambición en el sentido de poder que esto sea la base para construir un modelo de normalización eléctrica en todas las escuelas de Chile, idealmente, sobre todo por ahora las públicas, y esto se pueda prorratear. Un modelo, me refiero a que tengamos un esquema de alguna u otra forma de cómo normalizar un colegio, porque técnicamente es complejo, hay nuevas normativas y tiene que tener algún sesgo técnico, pero también es importante este tema de la seguridad, que muchas veces se dejaba un poco no sé si de lado, pero era complejo no saber bien qué estaba pasando en la escuela. Y también quería comentar que, pues, con respecto a la normalización, que también es una medida habilitante para la energía renovable. Porque, por ejemplo, si uno quisiera instalar unos paneles solares fotovoltaicos, y la escuela tiene un problema de normalización eléctrica, es un proyecto eléctrico conectado a una escuela que eléctricamente está mala. Entonces, también es una medida habilitante para instalar, por ejemplo, paneles solares fotovoltaicos. Perfecto. Volviendo un poco al tema de casa solar, quería preguntarte cuánto ha movido la aguja este programa respecto de la instalación de techos solares antes del casa solar y después del casa solar, y de qué manera eso ha servido de alguna forma para acelerar también el desarrollo del mercado en términos de acceso para las personas a este tipo de tecnología. Sí, bueno, en casa solar efectivamente hubo una suerte de generación de nuevas áreas en empresas que ya eran fotovoltaicas, que se dedicaban a la industria principalmente, y que no sabían cómo o no habían instalado, por ejemplo, en casa. Muchas de las empresas que trabajaron con nosotros nunca habían hecho un proyecto en casa. De hecho, yo diría que una sola de las que trabajó con nosotros había hecho proyecto en casa. Entonces, no había expertise de hacer proyectos en casa. Trabajar con las tejas, trabajar con las personas, los horarios que son distintos a una empresa o a un edificio público, por ejemplo. Creemos que de ahí creamos una expertise distinta, y que pareciera, uno piensa que puede ser más fácil la instalación en una casa, pero tiene unas complejidades diferentes, y que el programa yo creo que ha servido para que el mercado también aprenda cómo enfrentarse a una instalación como en casa. Y respecto a la cobertura, ¿de cuántas casas pasamos antes de casa solar y ahora que ya está funcionando el programa? Antes de casa solar habían 5.000 casas aproximadamente, y hoy estamos llegando a si no mal me equivoco, algo así, sí o sí, a las 10.000, 10.000, bien digo, y más las casas que ha hecho el mercado por fuera, digamos, y esas no las tengo muy a la mano, pero cuando nosotros partimos teníamos 5.000, habían 5.000 en Chile. Nosotros vamos a generar 4.800 más, vamos a llegar a las 10.000, y más lo que ha hecho el mercado por fuera, que estimo yo poder haber sido unas 2.000 más o menos. En 2-3 años estamos duplicando la cantidad de casas solares en Chile. Súper interesante. Hemos hablado harto de casa solar y queríamos ahora que nos cuenten también esta experiencia de una beneficiaria, que es la señora Mabel de Puente Alto, así que los vamos a dejar con un video para que puedan también conocer esta experiencia, una cápsula cortita donde Mabel nos cuenta acerca de los beneficios de este programa.
¿Sabías que en Chile, antes de la implementación de Casa Solar, existían 5.000 casas con paneles fotovoltaicos y que el programa busca en solo 2 años instalar esa misma cantidad? Mi nombre es Mabel Aguila y vivo en la comuna de Puente Alto. El proyecto que está en mi hogar es de Casa Solar. Consiste en poner paneles en el techo y el tablero eléctrico que distribuye la energía de mi casa. ¿De qué manera se enteró del programa? Me enteré del proyecto por la televisión, en las noticias. Mi hijo es ingeniero ambiental y me recomendó cambiarme a este tipo de energía que funcionaba mucho mejor y era más económico. ¿Qué diferencias ha notado al servicio anterior? La principal diferencia que he notado económica es desde hace un año. No pago nada de la cuenta de electricidad. Con respecto a la efectividad, he notado que no hay ningún problema. O sea, pueden hacer todas las actividades normales, enchufando todos los artefactos que tengo en la casa. ¿Cómo fue el proceso para ser parte del programa? El proceso fue sencillo. Contacté con la agencia, conversamos, nos comunicamos. Luego de un par de meses ya tenía resultados, estaban mis paneles, disfrutando de una energía limpia, sustentable. ¿Recomendaría este programa a más personas? Recomiendo a toda la gente cambiarse a este sistema porque una que es sustentable ayuda al planeta y es una energía limpia, que es la que necesitamos en este planeta. Más información en www.agenciase.org. Bien, entonces, después de ver esa cápsula, interesante lo que nos comenta Mabel, ahí como su cuenta de luz se fue a cero con este programa. ¿Es algo que han visto regularmente en los beneficiarios de este programa de Casa Solar? Sí, efectivamente, algo regular en el programa, considerando una cuenta de la luz aproximadamente de 30.000 pesos, sobre todo en el verano, 35.000 pesos. Esa se va generalmente a cero con un sistema de 2 kW que era la mayoría que instalamos. Entonces sí, es algo que hemos visto bastante seguido y que llama mucho la atención cuando le llega la cuenta, ¿cierto?, a los beneficiarios y dice 0 o 200 pesos o 1.000 pesos. Es como, claro, funciona, digamos, la inversión que también hacen ellos la ven reflejada ahí en esa cuenta de electricidad. Perfecto. Oye, Claudio, como comentábamos también con nuestra directora en la cápsula que hicimos con ella, para conocer bien la agencia es necesario conocer a las personas que están detrás de este trabajo. Es importante también para saber de qué tipo de institución estamos hablando. Y quería un poco ir a tu trayectoria, como tú partiste del Ministerio de Energía, viendo los temas de techos solares públicos, llegaste a la agencia y te tocó encabezar este tremendo programa a nivel nacional que es Casa Solar, nos comentaste las cifras impresionantes que tiene, y ahora tienes que liderar un equipo, que es un equipo de bastantes profesionales, jóvenes, desplegados en distintos territorios, de verdad bien desafiante, con proyectos nuevos que nos comentas ahí también de impacto muy relevante en las comunidades. ¿Qué significa para ti hoy día tener este rol? Y ¿qué te gusta de llevar adelante estas iniciativas? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo al final? Sí, yo diría que efectivamente fui aprendiendo un poco con el tiempo a ver lo que realmente me gusta. Porque de alguna u otra forma yo partí siempre en proyectos. Creo que la parte de proyectos, desde que salí de la universidad, llevo ya 12 años ya trabajando, siempre he trabajado en proyectos, ¿ya? Y una cosa que yo creo que siempre me gustó. Y bueno, cuando se dio la oportunidad de ser el coordinador del programa Casa Solar, que de ahí partí como con el mayor desafío, ¿cierto? Ahí encontré nuevas, no sé si habilidades, temas que realmente me movían, ¿cierto?, el piso. Que tenían que ver con liderar equipos, coordinar personas, entender también las problemáticas de los profesionales que tenía a cargo. Luego tomé el área de energías renovables, también con esta experiencia de Casa Solar, que también tuve muchas personas a cargo en ese programa en particular, y que después se vio reflejado, ¿cierto?, con
con la jefatura de área. Entonces yo diría que es una mezcla de cosas que también uno diría los proyectos, esto, y si uno le suma además que está haciendo una contribución al planeta, está haciendo una contribución a familia, está haciendo o sea que tu trabajo hace que la familia tengan una mejor calidad de vida, que no hayan riesgos de incendio en una escuela, o por ejemplo estemos descontaminando el planeta por producto de estos sistemas fotovoltaicos que hemos masificado, y todo lo que hace, y el concepto de la sostenibilidad creo que es como el complemento ya perfecto. O sea, ya tengo una parte que era el proyecto, otra que era como este tema del liderazgo, que de alguna otra forma uno lo puede hacer con eso, y después uno se da cuenta que en realidad te gusta. Y después al añadirle esto, que el concepto de ser más sostenible, de ayudar como al medio ambiente, de ayudar a las personas, creo yo que es como ya lo perfecto de lo que hago. Muchas gracias, Claudio. Mira, para ir cerrando, ya estamos como llegando al final de la entrevista, aprovechando que nos ve hoy día mucha gente que quizás ha participado en Casa Solar, que es beneficiaria de Casa Solar a lo mejor, que es una empresa a lo mejor que implementó proyectos, y también pensando en que tu hijo va a ver y tus hijos que vienen en camino también van a ver este podcast más adelante, ¿qué mensaje te gustaría dejar para la posteridad y con respecto a lo que hemos conversado hoy día? Me gustaría, bueno, primero contarles que todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho con mucho entusiasmo, con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucho, también capacitándose mucho, varias horas, digamos, invertidas en cómo podía salir bien este proyecto. Han habido dificultades, claro, es un proyecto gigantesco, digamos, no ha sido menor poder implementar sobre todo el programa Casa Solar. Hoy como jefatura tenemos muchos más proyectos, pero sí, efectivamente el mensaje es que se puede llegar a hacer algo importante para el país y para la gente, con trabajo, con dedicación y con energía, con mucho entusiasmo y con amor por lo que uno hace. Yo creo que es el mensaje como general que puedo transmitir como a los demás, que es posible con mucho esfuerzo y con mucho corazón, digamos, y energía, que es lo que nos caracteriza como agencia. Tremendo mensaje, pues, Claudio. Muchas gracias por ese mensaje. Y queremos invitar a quienes hoy día nos están siguiendo, nos están viendo, a poder compartir este podcast, Energía que nos une, en sus redes sociales, y también a visitar la página del proyecto Casa Solar, www.casasolar.cl, que también ahí está mucha información acerca de lo que comentaba aquí Claudio recientemente, y también a visitar nuestra página www.agenciase.org. Ahí también pueden encontrar todos nuestros programas, y también van a poder encontrar más información acerca de los proyectos que hoy día ha mencionado acá Claudio en este podcast. Por nuestra parte nos despedimos en esta ocasión y los dejamos invitados a un siguiente capítulo. Estén atentos, ya vamos a seguir con más temas interesantes desde la Agencia de Sostenibilidad Energética. Muchas gracias.